bendiga, que este tiempo sea un tiempo grato. Gracias al Señor por este tiempo. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante. ¿Alguna vez has sentido que quieres amar, pero tu cuerpo reacciona con miedo? Como si tuvieras un freno de mano puesto en el corazón. Muchos no sufren por falta de amor, sino por exceso de memoria traumática. Ese dolor del pasado hoy actúa como una celda invisible que te impide avanzar hacia la bendición que Dios preparó para ti. Muy buenas noches con todos, bienvenidos a su podcast Sobre la Roca. Muy bien, hermanos, nuevamente buenas noches, Dios me los bendiga. El día de hoy, este lugar empieza a tener un ambiente de de mucha reverencia para mí, ¿no? Digamos que de mucha bendición. El día de hoy no estoy solo, estoy recontra súper bien acompañado. Le presento a Erika. Erika es mi esposa. ¿Cómo estás, Erika? Buenas noches hermanos. El día de hoy nos vestimos de gala en este lugar. Gracias a Dios porque vamos a compartir con Erika algunas ideas de la conversación para esta noche. También queríamos, antes de pasar, digamos, a los siguientes pasos, queríamos hacer algunas menciones. Las semanas pasadas, hace un par de semanas, en la iglesia venimos tomando algunas noticias un poquito tristes. No está de más hacer la mención, ¿no? Para hacer un saludo especial para aquellas familias que vivieron un momento un poquito tristes. Nos referimos a la familia Cachay, ¿no? Falleció su hermana con su esposo y sus hijos. Tuvieron un momento muy complicado. Un saludo para la familia, para nuestros hermanos que de repente están pasando momentos muy complicados, ¿no? También para la familia del hermano Neisser Obando, ¿no? Que también sufrieron el fallecimiento de su papá. Y la semana pasada, último, también a nuestro hermano Samuel Valera, por el triste fallecimiento también de su señora madre, ¿no? Entonces, queremos mandarles un saludo desde acá a todos mis hermanos. La iglesia ha estado presente en cada uno de sus duelos familiares, y queremos decirles que el Señor les fortalezca y les dé el control sobre sus ánimos en estos tiempos tan difíciles, ¿no? También de manera muy especial queremos saludar a nuestro amigo Renzo Vázquez. Él está pasando por un momento de prueba muy complicado, muy fuerte. Oremos por la salud de su señora madre. Se encuentra muy delicada, entonces vamos a orar por él. Apunten en sus oraciones, hermanos, orar por la mamá de nuestro amigo Renzo Vázquez, que está pasando un momento muy complicado. La señora Nieves. La señora Nieves, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, hermanos, eso sería todo con respecto a algunos anuncios especiales. Y bien, vamos a comenzar a platicar sobre esa temática, ¿no? Te cuento, Erika, todo este mes hemos venido hablando de temas afectivos, tema del amor, tema de San Valentín. Sí, ¿no? He estado viendo el podcast. Así es, ¿no? Y bueno, el lunes pasado nos visitó nuestra hermana Isabel Bazán. Uh-huh. Y ella nos contaba que tenía 4 meses de casada, ¿no? Sí. Entonces, me hizo recordar cuando teníamos 4 mesecitos de casados, ¿no? Sí. Porque hoy de manera muy especial quiero hacer una mención, bueno, tal vez es oportuno, ¿no? Gracias a Dios por la misericordia de Dios. Yo siempre considero que cuando avanzamos en la vida, damos pasos firmes,
y uno avanza en la vida, siempre hay que mirar al Señor y darle gracias y mirar con mucha, digamos, con mucho temor y con mucha humildad, ¿no? Lo que el Señor te proyecta avanzar, ¿no? El día viernes, la semana pasada, nosotros cumplimos 10 años de casados, 10 años de matrimonio. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios hemos estado avanzando en este camino y digamos que cada día que pasa nos damos cuenta, definitivamente nadie nos puede decir lo contrario, nadie nos puede decir que no es así, nos damos cuenta de la fidelidad del Señor, ¿verdad? Amén, sí. ¿No? Sí, justo ayer creo, ¿no? Te decía y me ponía a pensar y decía, de verdad que poniéndose uno a analizar, si no tuviéramos la compañía de Dios o el apoyo del Señor, de repente eso sería un poquito más, no sé, pues no complicado o se verían los momentos de manera diferente, ¿no? Sabemos que Dios está con nosotros, que a pesar de todas las circunstancias, los temas diarios, las preocupaciones, Él siempre nos va a acompañar y nos va a guiar. Así es, queremos hacer mención a esto, queremos honrar al Señor por este tiempo que Él nos ha acompañado y bueno, vamos a hablar de ese tema, ¿no? Ese tema que ya lo veníamos anunciando, sobre el tema de sanando heridas, ¿no? Sanando el corazón para volver a amar. Esa es la temática del día de hoy, ¿no? Y es un tema que en realidad, no sé, a ver, a menos que tú me corrijas, Erika, estoy seguro que creo que todos pasamos por esto, ¿no? O sea, todos en un momento... Yo creería que sí, de una u otra forma, ¿no? Siempre hay cositas que de repente pueden dañar al corazón y tenemos que ir sanando de a pocos con la ayuda del Señor. Así es, y precisamente vamos a hablar de este tema, pero antes de pasar al tema, vamos a pasar a la pregunta, ¿no? La pregunta, hacemos siempre una pregunta poderosa, ¿no? ¿Por qué usted debe quedarse hasta el final, ¿no? ¿Por qué usted debe quedarse desde el principio hasta el final? ¿Por qué nos debe acompañar en esta noche, hermanos? Porque el día de hoy usted va a aprender o va a tomar conocimiento de cómo es que las personas pueden protegerse para no volver a caer en el dolor, poniendo muros a su alrededor, y que si esa persona no trabaja en eso, no toma el proceso del perdón y no supera eso, entonces va a ser muy complicado, muy difícil que se dé una nueva oportunidad. Entonces, si tú quieres aprender, quieres saber de qué se trata esta nueva oportunidad para volver a amar, entonces quédese, o si usted quiere escuchar algunos tips para aconsejar a otros hermanos, a otros amigos, entonces quédese hasta el final de este programa el día de hoy. Bien, entonces vamos a ir con la primera parte, el primer tema de la noche, que básicamente es hablar un poquito del impacto de la herida, ¿no? ¿Cómo es cuando una persona se queda herido? ¿Cómo es que una persona se queda herido, ¿no? Siempre, por ejemplo, las películas, las series, las novelas, nos hablan mucho de ese tema, ¿no? O sea, es prácticamente, diría yo, el tema central de las novelas. El desamor, ¿no? La tragedia. La tragedia afectiva, ¿no? Sí. De las películas, todo aparte de ahí, ¿no? Y empieza a haber una serie de sucesos o eventos a partir de ese acontecimiento en la vida de la persona. Así es. ¿No? Por ejemplo, una novela cuenta una historia a partir de un suceso afectivo, un suceso de amor que de pronto se vio quebrantado por alguna situación, y a partir de ahí empieza todo el proceso de la novela, ¿no? Todos los capítulos, todo lo demás, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a sentarnos o vamos a centrarnos en el caso de Tamar. ¿Quién fue Tamar? ¿Recuerdas quién fue Tamar, Erika? Tamar fue hija de David. Fue hija de David, ¿verdad? Tamar fue hija de David, hermana de Absalón, ¿verdad? Y de Amón. Y también de Amón, ¿no? Pero Amón era su medio hermano, ¿no?
Así es. Así es, ¿no? Entonces, ellos tuvieron un suceso un poquito complicado. El hermano Amón abusa, ¿no?, de su hermana Tamar, y al margen de la situación trágica, digamos, que detrás de este evento, ¿no? Digamos que el evento en sí Ya de por sí es algo traumático. traumático, Pues, ¿no? Es un tema que definitivamente no se no se lo deseamos a nadie, quisiéramos que no suceda, pero realmente en la vida escuchamos muchas noticias sobre eso, en ¿no? la vida cotidiana pasa más de lo que quisiéramos, ¿no? Así es. Entonces, el punto es que al final de este capítulo, en, en Segunda de Samuel 13, el caso de Tamar, puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Recordemos un poco la historia, ¿no? Ellos lamentablemente pues tuvieron un suceso y esta mujer, Tamar, le pide a su hermano que por favor le dé aposento, porque realmente estaba pasando un momento muy triste, ¿no? Un momento de vergüenza, ¿no? Un momento Sí. Y adicional a lo que le hace, pues él prácticamente la saca, ¿no? La bota de la casa porque no quería verlos. Después de lo que hizo, y adicional a eso, la botó, pues, ¿no? Así es, ¿no? Como que hubo solamente fue un momento de pasión mal llevado, que no tuvo un conducto regular, sino se saltaron muchas cosas, no fue la voluntad de Dios, fue muy enfocado en el egoísmo de Amón, Claro. digamos, y como consecuencia trae el desazón, el desacierto de esta mujer, ¿no?, de Tamar, ¿no?, Claro. la hermana, ¿no? Pero ahí en la última parte de este capítulo, ¿no? A ver, acá lo tengo. En el versículo 20. A ver. No, acá no lo tengo. A ver, sí, en el 20, acá está. ¿No? En el versículo 20 dice, en el 13:20 dice, en la última parte del verso dice, Tamar se quedó en casa de su hermano Absalón, pero siempre se mostró triste y solitaria. Esta es en la versión Dios habla hoy. En la versión Reina Valera, no sé si lo tienes tú. No, yo estoy también con 10. Entonces yo acá tengo la Reina Valera. La Reina Valera dice, y le dijo a su hermana Absalón, la última parte dice, y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano, desconsolada, ¿no? En otras versiones dice desolada, ¿no? Vamos con la siguiente diapositiva, más o menos. ¿Qué es lo que se nos viene a la mente cuando encontramos una persona desolada, ¿no? ¿Y qué significado tiene eso? ¿Ustedes, chicos, tienen una idea qué significa desolado, más o menos? ¿Tienen una idea? ¿Solo? Ok. Digamos que el significado tiene que ver con convertirse o transformarse en un desierto. Desolado significa transformarse en un desierto o convertirse en un desierto. Entonces, por eso dice de sol, ¿no? Desolado, ¿no? Ahora pensemos en un desierto, ¿no? ¿Cómo Claro. es? Entonces, imagínate, ¿no? Imagínate un campo verde, lleno de vegetación, de vida, y de pronto el sol empieza a golpear mucho y empieza a desolarse, todo lo que tiene ahí se empieza a secar, se empieza a morir, así es, ¿no? Entonces, la desolación tiene que ver con un estado anímico en la cual una persona se siente seca, se siente triste, se siente deprimida, ya no hay ganas de vivir, no hay ganas de hacer las cosas y todo lo demás. Entonces, este sentimiento
esta emoción, digamos, es la que comúnmente sucede en las personas cuando tienen esta crisis afectiva, ¿no? Así ¿No? es, dependiendo también de qué magnitud lo vea. Pues no hay personas que de repente se pueden recuperar más rápido, otras no, ya depende de cada persona cómo los sepa sobrellevar, ¿no? Cada situación. Así es, ¿no? Pero digamos que vamos a centrarnos en esa parte, ¿no? Del, de la desolación, ¿no? El año pasado, hicimos una obra de teatro ahí con los chicos. ¿Se acuerdan, chicos, cómo se llama? Claro, ahí de Roy me pone me pone el like. ¿Cómo era un viaje para Marte, ¿no? Y recuerdan la canción central, digamos, la que introducía la obra. La canción se llamaba Un lastimado corazón, ¿no? Es una canción que ahí sí que me gustó mucho, ya me acordé. Así es, ¿no? Sí. Es una canción que yo la escribí en un momento, ¿no? Bueno, antes que nos conociéramos, por si acaso. Sí, me imagino. Sí, antes que nos conociéramos la escribí. La escribí, entonces, en una situación en la cual uno, pues, pasa esos momentos duros, ¿no? Momentos tristes, ¿no? Entonces, habla de una persona que sufre un momento que nadie quiere vivir, ¿no? Un momento en el cual uno se siente engañado, se siente defraudado, se siente tal vez engañado, ¿no? Digamos, Engañado, decepcionado, sí, ¿no? decepcionado, sí, ¿No? pues. Y entonces, y solamente con la ayuda del Señor puede, digamos que retomar las cosas, revivir, ¿no? Porque cuando una persona está, digamos, desolada o triste, ¿cómo es el diario vivir de esa persona? A ver. Será tipo rutinario, ¿no? Si es que la gente tiene que estudiar, bueno, se levantará, hará las cosas. De repente la mente no está ni en el estudio, es en otro asunto, ¿no? Igual que en el trabajo, la gente que ya trabaja, ¿no? Seguirá porque no puede faltar, pero la mente estará en otro lado. Claro, ¿no? Ahora, a veces pensamos que esto, digamos que, a veces pensamos que tal vez en la iglesia estas cosas no pueden suceder, ¿no? Pero también no estamos exentos de tener ese tipo de experiencias, ¿no? También pasa, ¿no? Si bien es cierto, se da en todas las etapas, todas las edades, creo que el tema con los jóvenes se centra un poquito más, ¿no? Porque están en búsqueda, se ilusionan y a veces se ilusionan de más, ¿no? Sin tomar sus precauciones, entregan mucho y al final cuando no reciben lo mismo, ahí viene el problema, ¿no? La desilusión, ¿no? Claro. Que te rompen el corazón, como dicen. Te rompen el corazón, ¿no? Quedas desolado o desolada, ¿no? Sí, dicen por acá. Te rompen el corazón, ¿no? A veces, pero digamos que la persona que da mucho, digamos, ¿no? O que se da, es un riesgo, ¿no? Porque amar realmente es un riesgo, ¿no? Pero te la juegas, ¿no? No está mal dar mucho, ¿no? El problema es que las demás personas de repente no retribuyen de la misma forma, ¿no? Porque las personas que no han sufrido ningún tipo de desamor no tienen temor a mostrar sus sentimientos, a mostrar el cariño, ¿no? Pero a veces ya cuando empiezan a ver ese tipo de situaciones, ya uno como que ya se va poniendo la barrera que dice, ¿no? Voy a poquitos porque no quiero entregar mucho. Así es, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy complicado, ¿no? Por ahí estás caminando y te viene el pensamiento, esa persona, o lo que te dijo, o lo que no te dijo, ¿no? Y se te salen las lágrimas y escuchas una canción romántica que te hace recordar a esa persona y ya. Antes que había la radio, ¿no? Y te escuchabas el ritmo romántico escuchando. Ya estás ahí, morías, ¿no? Ya estás ahí, sí, es así. Es un momento crítico, ¿no? La verdad que es un momento crítico, ¿no? Que cuando ya uno pasa eso dice, ay, no, que están perdiendo tiempo, ¿no? En esas cosas. Claro, pero digamos que orgánicamente en la persona sucede eso porque el otro día hablábamos, ¿no? En el podcast hablábamos de que se producen eventos químicos dentro de la persona que producen
ese estrés, digamos, esa desolación, esa depresión, ¿no? Hay una falsa sensación de muerte, ¿no? Siempre hay una falsa sensación de muerte, ¿no? Cuando uno está, digamos que descorazonado, ¿no? Uno siente, literal, ¿no? Siente morir, ¿no? O sea, es muy semejante a cuando uno está desahuciado, ¿no? Se, se te baja el pulso y todo lo demás, ¿no? Entonces, por eso es que cuando uno escucha canciones o poesías que hablan de corazones rotos, hablan de muerte, ¿no? Me siento morir, dice, ¿no? Me siento morir, dice, ¿no? Y es algo natural, ¿no? Porque se produce en la persona, digamos que algunos eventos químicos que producen el, la depresión, la desazón, el desánimo, ¿no? Y, y vamos a darnos cuenta de eso cuando vamos al Salmo 102, en el versículo 4, ¿no? Ahí dice, mi corazón está herido y seco como la hierba, dice, ¿no? Mi corazón está herido y seca como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan, imagínate, ¿no? Ah, eso sí, dice que cuando se deprimen, pues bajas de peso, ¿no? Yo creo que hasta ¿No? el día de hoy no me he deprimido, Sí, porque ahí vamos. no, pero cuando uno se deprime o baja de peso o al revés también, ¿no? Porque también uno come mucho. Digamos que en final de cuentas hay algún tipo de desorden, ¿no? Sí, de hecho que sí, ¿No? pues, ¿no? Porque sí, pues, ¿no? He visto gente que no come, ¿no? He visto gente que no come. Y he visto Sí, gente que al revés, o sea, le da se ansiedad desordena, y comienza a comer come mucho. mucho o Sí. compra mucho, o no sé, o sale mucho. Entonces también son los extremos, digamos, ¿no? O sea, de alguna manera hay una, eh, hay una sensación que produce este trauma, Hay ¿no? una reacción, pues, Así ¿no? es, ¿no? Emocionalmente, en el mismo cuerpo también, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, hay un dato científico que habla que el trauma activa la amígdala permanente, o sea, cuando una persona tiene este tipo de traumas o problemas, empieza a tener empieza a vivir o empieza a adaptar como una especie de alarma en su vida, ¿no? Entonces, hay una especie de alarma para alguien herido, de modo que el amor se procesa como una amenaza y no como un placer, Claro. ¿no? De ahí viene el lema, pues, no, nunca más me voy a volver a enamorar, Así es, ¿no? porque ya lo ven algo traumático. Claro, ¿no? Las canciones nunca más me vuelvo a enamorar, ¿no? Las frases, no, ya no quiero saber nada del amor, ¿no? No, ya no quiero saber nada del Ya lo amor. más extremo, yo no nací para amar. Yo no nací para amar, claro, ¿no? Ya vienen frases como esas, ¿no? No, y por ahí a veces he escuchado a algunos hermanos cristianos, ¿no? Que dicen, bueno, si es la voluntad de Dios que quede solo, me quedaré solo, dicen, ¿no? Pero no creo que sea la voluntad de Dios, ¿no? A menos que tengas el don de abstinencia, pues ya, bueno, pues no te la puedo creer, ¿no? Pero no, es una persona que ya ha tenido una pareja, digamos, un enamorado, lamentablemente no prosperó, y entonces decir o enunciar que si es la voluntad de Dios que me quede solo, me quedaré solo, pues no, Claro. es darse o es ponerse muros para defender o para proteger el corazón dañado, ¿no? Así es. O temor al rechazo, ¿no? Que es lo que más temen algunos, que ser rechazados o que no nadie, la persona que le interesa, pues no lo acepte, ¿no? Entonces ahí ya vienen también ese tema de no, mejor no me enamoro, no estoy con nadie, no trato con nadie y ya. Así es, ¿no? Entonces, a partir de ahí empieza esta alerta, ¿no? Por ejemplo, si has tenido una relación amorosa y de pronto empiezas a conversar con alguien y siempre te viene la duda, ¿no? ¿Será o no será, ¿no? De repente sí es. Y empiezas a avanzar un poquito con esa persona y de pronto hay algo que te decepciona o algo que estás mirando como una amenaza y ¡pam! Te retraes y ya dejas ahí, cortas, ¿no? Lo dejas en el aire o la dejas en el aire y entonces no das explicación, cierras las puertas, no contestas el teléfono, qué sé yo, ¿no? Sí. Entonces hay una protección, hay un muro que la persona ha levantado alrededor de su corazón que no permite que vuelva a tener esta oportunidad de volver a amar, de volver a querer a Sí, alguien, ¿no? y de repente sin intención también daña a la otra persona, pues, ¿no? Así Porque es. sus temores los refleja y también le da esa inseguridad a la otra persona que no tenía ningún problema, Claro, ningún ¿no? tema. Y vemos muchas veces ese tipo
de consecuencias, ¿no? Claro. Y digamos que en el mundo, por ejemplo, muchas de las relaciones que la semana pasada hablamos del compromiso, ¿no? El Este, compromiso. y hablábamos precisamente de temas de cómo la gente hoy en día no se compromete. Precisamente es por esto, Le ¿no? huye al Uno de los compromiso. motivos o Ujú. uno de los factores determinantes para que la gente no se comprometa es eso, ¿no? Es precisamente que no se dan, ¿no?, una oportunidad de tomar algo serio, Claro. ¿no? Pero ¿No? todo eso también tiene que interiorizarse porque el compromiso está siempre, todo te va a implicar un compromiso, o sea, ya sea el enamoramiento, sea tu trabajo, sea tu ministerio, sea tu casa, todo implica compromiso. Entonces, si no puedes comprometerte en algo, ahí tienes que revisar qué es lo que está mal, pues, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo mal? Así es, ¿no? Entonces, eh, precisamente eso es cómo queda la persona, ¿no? ¿Cuál es el impacto de la herida? Hasta dónde te puede perjudicar esa herida, ¿no? Es una herida que la llevas ahí por mucho tiempo, tuviste una decepción amorosa y entonces no te das la oportunidad de volver a sentir lo mismo o de pensar en algo o en alguien que te pueda, digamos que te pueda dar la oportunidad de creer en el amor, como se dice, ¿no? Claro, pero cuando ha habido eso de un desamor o de un problema mayor, es bueno también revisar qué es lo que tienes que sanar, porque de por sí el corazón queda herido, como lo dicen, pero también tienes que tomarte un tiempo para sanar tú, reconstruirte y poder empezar algo de manera sana, sin dañar a nadie y que también evitar que te dañes tú mismo. Así es, ¿no? Entonces, precisamente vamos a ver ese tema, ¿no? ¿Cuál es el paso que se tiene que dar, ¿no? ¿Cuál es el paso que se tiene que dar? Y es la renuncia, el soltar para sanar, ¿no? Así es. Hace algunas semanas hablamos con el pastor Aníbal López, un amigo mío que nos vino a hablar justamente del tema del perdón, ¿no? Y él nos explicaba desde un punto de vista teológico cómo es que el perdón en realidad significa soltar aquello que es una carga pesada, una carga que te estorba, que no te permite avanzar, y soltar eso es precisamente eh, es el paso del perdón, ¿no? Claro, ¿No? sí, y eso es muy importante porque a veces uno no toma en serio ese tema y dicen, no, yo no voy a perdonar o que es imposible, pero el perdón te libera más a ti que la otra persona. Entonces, así de repente ni siquiera esté la persona que te ha dañado por ti mismo, ¿no? Tú di, yo perdono la situación, perdono lo que me hizo, que Dios se encargará de tratar con esta persona, pero tú botas ese sentimiento de que también te daña, ¿no? Porque todo el tema emocional implica tu cuerpo también. Entonces, eso no es algo, y hoy por hoy yo lo veo mucho porque el tema emocional, psicológico y mental te implica mucho en el tema también del mismo cuerpo, ¿no? Hay gente que se enferma y dice, ¿por qué? Porque está con mucho resentimiento, con mucho estrés, con muchos problemas emocionales y todo tu cuerpo sometiza a la situación. Así es lo que produce el cuerpo es una corticoide Ujú. que internamente te produce todos esos males, ¿no? Sí, Y la Biblia lo dice, ¿no? exacto. La Biblia lo dice La ahí. Biblia lo dice. El perdón no es un sentimiento de validación hacia el ofensor, sino un decreto legal de libertad para la víctima. El perdón es necesario para poder dar el siguiente paso. Si tú no aprendes a perdonar, entonces va a ser muy difícil que puedas superar, que puedas dar esos pasos de fe, de querer a alguien o de dejarte querer por alguien sin pensar en el trauma que tuviste, ¿no? Claro. Entonces, el tema del perdón es amplísimo, pero vamos a enfocarnos en dos personajes, ¿no? El primero que vamos a hablar así brevemente es en el caso de José, De José con ¿no? sus hermanos. Así es, José con sus hermanos, ¿no? Bueno, la escena ya es conocida, ¿no? Recordemos cómo José, después de mucho tiempo, después de muchos años, él encuentra a sus hermanos, los tiene frente a él y él empieza a luchar, ¿no? Con sus Con sentimientos, su ¿no? dolor también, porque él había pasado mucho dolor, ¿no?
así esté refugiado en el Señor, él sintió todo lo que le pasó, ¿no? Estuvo en la cárcel, estuvo pudiendo tener una vida de repente en comodidad con su papá, estuvo en otras situaciones, haciendo limpieza en una celda, ¿no? Entonces, toda esa situación él lo vivió, ¿no? Entonces, justificado hubiera tenido el tema de decir, tengo rencor por mis hermanos, ¿no? Pero Claro. él decidió cambiar la situación. Y él, claro, tenía todas las de la ley, digamos, para poder Claro. vengarse de sus hermanos, ¿no? Y tenía la potestad de hacerlo, porque José era el gobernador, ¿no? Si él decía algo, se hacía, y sin que nadie le dijera nada, porque él, como dicen, estaba debajo del faraón. Entonces, lo que él hubiera querido hacer con sus hermanos, lo hubiera podido hacer sin ningún problema. Así es, pero vemos ahí en el transcurso del escenario histórico, digamos, cómo es que José lucha con eso, ¿no? Primero hace por ahí algunas trampitas para Pero que sus como que hermanos prueba, caigan, ¿no? Las claro. prueba, ¿no? Para ver de repente siguen igual. Y él se preocupaba mucho por su hermano, ¿no? Por el último. Por Benjamín. Por Benjamín. Ajá. ¿No? Él se Y por su preocupaba, papá. claro, o sea, porque al final lo primero que cuando él se revela le dice, dígame si mi papá está vivo, ¿no? Porque él quería de alguna u otra forma saber si su papá aún vivía. Así es, ¿no? Entonces, digamos que él tenía todo a favor para tomar venganza, ¿no? Por el tema que le hicieron, ¿no? Fue terrible, ¿no? Lo vendieron, toda su vida fue marcada por ese evento tan triste, ¿no? Entonces, pero la Biblia dice que él da el paso de fe, y lo peculiar de cómo fue el perdón de José para sus hermanos fue cómo él se manifiesta a sus hermanos. Dice la Biblia que él lloraba y gritaba a sus hermanos que él era Que José. todos lo escuchaban, claro. ¿No? Y él gritaba, o sea, su perdón fue tan, pero tan profundo y tan desgarrador que él fue y lloraba con tanta fuerza que gritaba y todo el mundo escuchaba su dolor, Sí. ¿no? Imaginemos la escena, ¿no? Porque normalmente, pues, si yo tengo que pedirle perdón a alguien y alguien me tiene que dar su perdón, y digamos que le pido perdón y ahí nomás me dice, ya, está bien, te perdono, ¿no? Claro, pero él lo hizo público, ¿no? Ya. Pero él fue tan, o sea, su acto de perdón fue muy conmovedor, ¿no? Todo el mundo se dio cuenta que él tenía un resentimiento profundo por sus hermanos y que estaba luchando con su perdón y los perdonó, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, el evento cambió, ¿no? Entonces, Claro, y él también reconoce la soberanía de Dios, pues porque él dice, Dios usó esto para el bien, ¿no? Para poder mantenerla a todos al pueblo de Israel, digamos, a los hebreos, ¿no? Claro. Así es, ¿no? Entonces él encuentra dentro de todos las tragedias que le pasó, él encuentra el propósito De Dios. Así Sí. es, y por eso que al momento de procesar el perdón, a pesar de que fue duro, conmovedor, trágico, dramático, él lo puede procesar, ¿no? Así es. Y lo toma para bien, y le dice a sus hermanos, ¿sabe qué, hermanos? No se preocupen, no tengan miedo, yo los estoy perdonando, no tengo ningún resentimiento, Dios usó todo lo que hicieron para bien. Para bien, ¿no? sí. Pero Entonces, aún así dice que sus hermanos no tenían temor, ¿no? Es cuando claro, falleció la el papá, conciencia. claro, es la conciencia. Decían, conciencia, ya ¿no? murió mi papá, ahora no, ¿qué nos va a hacer, no? Así es, ¿no? Entonces, digamos que el tema del perdón definitivamente es tratar de procesar, ¿no? José dejó esa carga, él suelta esa carga que mucho le dolía por perdonar a sus hermanos. Y vamos al segundo caso, que es el caso de la mujer samaritana. La mujer ¿no? samaritana. La mujer samaritana, ¿no? En Juan 4, bueno, la historia la sabemos, la mujer, digamos que el caso de la mujer samaritana era precisamente un caso de una persona que estaba digamos que tenía un comportamiento o un patrón de conducta en base a una desolación, ¿no? Porque Sí. Jesús cuando le dice, llama a tu marido, y ella que le dice, no tengo marido, ¿no? Ujú. Y él le dice, sí, pues no tienes porque Efectivamente le dice. has tenido, ¿cuántos dijo? 5. 5 o 6 creo, ¿no? Sí, creo que 5 dijo. Has tenido 5 y el que tienes ahora no lo es, Tampoco ¿no? es su marido. Entonces estamos hablando tal vez de una mujer que tuvo digamos que una relación amorosa, que tal vez pudo haber sido dañada afectivamente,
habrá tenido una decepción tan fuerte que digamos que no llegaba a comprometerse, ¿no? Claro. No llegaba a comprometerse, tenía una relación donde no llegaba a comprometerse y tal vez eh, mientras lo podía ocultar no pasaba nada, ¿no? Ella podía seguir con su vida, pero al Señor no lo podemos ocultar, no hay nada Claro, que Él se nos oculte a él, conoce. ¿no? Entonces Él le muestra su realidad y ella toma conciencia de eso, ¿no? Exacto. Toma Como conciencia. que se sorprende ella misma de la situación, ¿no? Y dice, Así es, ¿no? Entonces, después de ese evento, de esa conversación, entonces ella dice la Biblia que ella deja su cántaro y se va a predicar el evangelio, se va a predicar a los demás compañeras a contar a lo que contar lo que le estaba pasando, ¿no? exacto, lo que Así, sí, le entonces, había dicho. el cántaro precisamente es lo que representa aquello que todo el tiempo uno necesita Las siempre cargas, llenar, ¿no? se seca, llena, se seca. Entonces, ella necesitaba soltar el cántaro para que pueda entender lo que el Señor Jesucristo le estaba ofreciendo, ¿no? Que era ríos de agua viva, De ¿no? agua, claro. Ríos de agua viva que iban a brotar de tu corazón, le dice, ¿no? De tu corazón va a salir Ese ríos de cántaro agua era viva, ¿no? limitado, ¿no? Tenía una medida limitada. Lo que Así Dios le es. ofrece es ilimitado, ¿no? Y ella lo entiende así. Así es, ¿no? Entonces, hay un dato de la Universidad de Stanford, dice que hay un dato que dice, hay una frase que se llama rumiar la Rumiar. ofensa. Y dice, rumiar la ofensa mantiene el cortisol alto. ¿Qué es rumiar? ¿Sabes qué es rumiar? Eh, Como que Ya, procesar, reprocesar la situación, algo así. más o ¿se menos. podría Bueno, decir? lo más gráfico que podemos saber es ¿Qué? Lo de es cuando la vaca come vaca. su, ¿no? Está Chapa, ahí. chapa su hierba ahí, ¿y qué hace? Lo muerde y lo envía a un estómago. Tiene 7 estómagos la vaca. Entonces de ahí lo regresa y otra vez come y otra vez y otra vez lo regresa entonces se llama rumiar, ¿no? Le sacan el jugo a lo máximo La de situación. nutrientes a ese a esa hierba, a esa alfalfa, qué sé yo, y entonces ese se llama rumiar. Entonces las personas cuando están desoladas, cuando están heridas, hacen eso con el olor, empiezan a Sí. rumiar el olor, ¿no? Exacto. O a la persona que ve le cuenta, ¿no? Su tragedia y vuelven a Claro, recordar así es. y en vez de empezar a olvidar o a sanar, siguen con Siguen lo ahí lo mismo. mismo, ¿no? Sí. A personas que encuentran, le cuentan, mira, me pasó esto, esta persona, y le cuentan y están ahí. O están pensando en el carro, en el trabajo, están ahí rumiando, ¿no? Entonces, este dato dice que rumiar la ofensa mantiene el cortisol alto, ¿no? Dañando el sistema inmune y por lo tanto se dice que el perdón reduce en un 35% La ansiedad. los síntomas de ansiedad, ¿no? 35%, o sea, digamos que perdonar literalmente es una gran medicina, Es una medicina, sí. ¿no? Es una gran medicina porque te va aliviando la ansiedad, ¿no? Claro, el tema emocional, que de verdad que es muy importante y tenemos que empezar a tener conciencia de eso, que más que un dolor físico es un dolor interno, ¿no? Que se da a través de muchas situaciones que quizás no pudiste manejar en algún momento, pero sí te trae problemas realmente, ¿no? La ansiedad es eso, es sentir que el corazón se sale, no poder respirar y es muy, para las personas que lo sufren es muy agobiante, ¿no? De repente para una persona que nunca lo ha pasado dice, sí, pucha, pero ya tranquilízate y todo, pero realmente es algo que se siente, ¿no? Entonces es bueno tomar conciencia del tema emocional también. Claro, ¿no? Digamos que eh, algunos más que otros, ¿no? Algunos más que Algunos otros, tal sí. vez, eh, o sea, nadie quiere que uno tenga ese tipo de experiencias, ¿no? Pero la vida, digamos que es en teoría, ¿no? No quisiéramos, pero la vida se trata de aprender en el camino y la vida te enseña también, ¿no? Te enseña, Te enseña, sí. ¿no? Y algunos tal vez basta que hayan tenido una experiencia y tal vez a la siguiente ya lo hacen con más cautela, pero otros no, ¿no? Otros son más vehementes
y tal vez tratan de levantarse y de ahí se vuelven a caer y se levantan y se vuelven Claro, a caer, siempre uno ¿no? tiene que aprender de todo, ¿no? De lo bueno, de lo malo, tiene que aprender en base a esas experiencias y ya hacerlo mejor para la siguiente vez, ¿no? En todo sentido, no solamente en el tema del desamor, sino en todos los aspectos que puedas tener. Así es. Entonces, digamos que esa solución es lo importante. El primer paso para que tú puedas darte la oportunidad, ¿no? De volver a darte, digamos que esa oportunidad, valga la redundancia, de volver a amar, es el perdón, ¿no? El perdón necesario para poder dar el siguiente paso, ¿no? Claro. Entonces, vamos al siguiente punto y acá viene ya la parte central de la conversación, ¿no? Que es precisamente eh, en la parte de la solución, ¿no? La reedificación o digamos que la reconstrucción del corazón, ¿no? Del corazón lastimado, ¿no? Eh, Obviamente las marcas del pasado, digamos, las marcas de de un rompimiento afectivo van a quedar de todas maneras, Las ¿no? cicatrices le dicen, pues, ¿no? Quedan de todas Cicatrices del maneras, corazón. así es, ¿no? Uno se queda, uno, uno no va a obviarlas, ¿no? Se queda en tu historia, en tu Claro. legajo, están ahí, lo tienes como testimonio. Claro, pero como toda cicatriz de cualquier parte del cuerpo a quedar, pero ya no tendría que doler, ¿no? Porque se supone que ya cicatrizó, ya pasó, ya se restauró esa parte. Quedará una pequeña marquita, pero ya no te tendría por qué dar dolor, ¿no? Así es. Precisamente hay no recuerdo exactamente cómo se llama esta disciplina, hay un arte japonés, si no me equivoco, o chino, que, ¿cómo? ¿Cómo se llama? Yes. Jinsui, de reparar losas con oro, ¿no? Claro. Insui, ¿no? Sí, sí, si lo puedes escribir, por favor, sería acá. No, creo que no, porque está en PDF, ¿no? El Insui, bueno, el Insui es un arte donde, eh, o sea, por ejemplo, en China o en Japón creo que son las materiales hechos de losa son muy caras, ¿no? Entonces es muy triste, ¿no? Tratar de, si se cae un envase, se rompe y botar eso que es tan caro, no vale la pena. Entonces, ¿qué hace esta Lo disciplina? repara. Repara, así como si estuvieras reparando con tu tris, ¿no? Es como un tris, pero de oro, ¿no? Es como un tris O que de sea, lo oro. dejan más bonito Así es. y más costoso. Así es. Y esa vasija o, esa, o ese cántaro o cualquier objeto se convierte mucho más valioso de cómo quedó al inicio, ¿no? Claro, eso es lo que Dios hace con nosotros, ¿no? Restaurar y dejar pues nuestro corazón más bonito, pues no de lo que estaba. Debería Así ser es. así para todos. Así es, ¿no? Precisamente eso es lo que hace el Señor cuando uno se dispone, ¿no? Obviamente, eh, tomando como ejemplo esta disciplina, las marcas quedan, ¿no? Pero Así es. si te das cuenta, tomando nuevamente como ejemplo esta disciplina, eh, cada rincón dañado ahora es suplantado por oro, ¿no? Algo Claro. refinado, algo caro, algo de valor. Entonces, las experiencias quedan, ¿no? Las cosas quedan en tu historia, en tu legajo, y de pronto cuando el Señor te da la oportunidad de amar a alguien, eh, tú vienes con eso y tal vez en un momento lo muestras a la otra persona te muestra el suyo y te das la oportunidad de seguir adelante, Claro, ¿no? siempre y cuando esa persona se haya sometido, ¿no? A la restauración que Dios tiene para cada uno, porque la mayoría de veces que nos va mal por el tema del desamor y amor es por terquedad misma de uno, pues porque También, a sí, veces uno le dice, no sabe, o hay las 10.000 señales, como, pero uno de terco va y te estampas contra la pared, pues, ¿no? Y de ahí te así es, quejas, ahí que estás con el desamor, entonces tendríamos que ver esos, seguir siempre consejo, ¿no? De personas mayores, de personas, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Yo siempre pienso que ellos están en constante búsqueda, ¿no?
de buscar personas que ya de repente tienen una relación de muchos años, ¿no? Una relación bonita, que les pregunten cómo poder conocer a una persona, que vean ejemplos de parejas y tomen esas pequeñas señales para ir conociendo a alguien, ¿no? Y que también sepan diferenciar las banderas rojas de lo que mucho hablan, ¿no? La red flag. Sí. Exacto, entonces ya si a veces uno se enterca es porque ahí hay que trabajar en ese, trabajar con Así el es. Señor para no estar tropezando cada rato. Así es. Digamos que cuando una persona, por ejemplo, yo tengo un amigo, ¿no? que siempre me llama cuando tiene ese tipo de problemas y tú sabes, ¿no? Yo siempre converso con él un par de horas, ¿no? Pero digamos que todas las personas tienen derecho a tener, digamos que un poquito de esperanza con alguien, ¿no? Todas las personas. Pero todas las personas tienen que también aprender a contar hasta 100, ¿no? Hay una canción de un cantante muy famoso que dice, una frase dice, si tú te vas, contaré a 100 y volveré a empezar, ¿no? Ese contaré a 100 obviamente pues es un proceso, un tiempo, ¿no? Claro. Tú te das un tiempo, esperas, tal vez intentas, tal vez tratas de reconectar, ¿no? Digamos, estás en todo tu derecho de pensar que puedes retomar algo, ¿no? Pero si te chocas, como tú dices, ¿no? Te chocas y sigues en lo mismo y te vuelves a chocar con la misma pared, entonces sí tienes todo el derecho de tener esperanza, pero digamos que también tendrías que cuidar tu corazón. Claro, primero hay que cuidarse Así uno. es, ¿no? Y tener esa oportunidad de empezar de nuevo, entonces en un tiempo prudencial pasar por ese tiempo de restauración, contar hasta 100. Yo siempre le digo, cuenta hasta 100, ¿no? Claro. Y Cuenta siempre hasta es bueno 100. tomarse un tiempo para conocer a las personas, ¿no? No es tratar de no ilusionarse muy rápido, de que, uy, me miró, me dijo, me habló, entonces siempre es bueno conocerse entre amigos, ¿no? Como yo les comento o les decimos, ¿no? A nuestra hija que ya tiene casi 20 años. Conoce a las personas como amigos, no en grupo, porque ahí tú vas a ver realmente cómo se comporta, cómo habla, cómo te trata, cómo trata a las demás, qué tan buen amigo es, ¿no? Entonces, todo eso va a ir sumando, ¿no? Y darse un tiempo, no se apresuren, eso no es una competencia de que, ay, yo tengo enamorado, yo tengo enamorada, o sea, no. Siempre es bueno ir con calma, no apresurarse para esas cosas. Así es, siempre es bueno tener en cuenta ese consejo, ¿no? De ir despacio, pero al mismo tiempo con paso firme, ¿no? Sí, siempre ver como, en el caso de las niñas, ¿no? De las chicas, de las señoritas, ver cómo es el joven con la familia, si tiene hermanas, si tiene mamá, cómo las trata. Siempre esas pequeñas cositas, esos pequeños detalles son importantes, ¿no? Qué tan obedientes son, que si siguen las reglas, si te llevan a hacer cosas que te edifiquen, o si te dicen, no, mira, vamos por acá, no digas nada en tu casa, en vez de ayudarte con los estudios, se distrae, entonces por ahí no es. Porque una persona que realmente quiere lo mejor para ti, te ayuda, te levanta, no te es estorbo. Entonces ahí esas cositas tenemos que ir viendo. Y en general para todos, ¿no? Hasta para mayores, ¿no? Si de repente tú estás ya pasado los 30, quieres conocer a alguien, pero esa persona en vez de ayudarte con no sé, estás en un ministerio, te dice, ay, ¿para qué vas a ir tanto rato? Mejor vámonos para allá. Y poco a poco te va apartando, entonces tampoco, no va por ahí. Por ahí no es, definitivamente, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, la solución es, ya hemos visto, primero soltar, perdonar, y entre otras cosas, hay un enfoque de un autor, escribe un libro, este señor Jensen Franklin. Él escribe un libro que se llama Debemos amar como si nunca nos hubieran herido. Exacto. Ese es el libro que él escribe, ¿no? Y él comenta
que sanar no es olvidar, sino es quitarle al ofensor el poder de dictar tu presente, Sí. ¿no? Entonces, es un libro muy interesante. No lo he leído, pero sí he leído digamos que Su resumen. su resumen. Y lo interesante es que lo podemos encontrar, este libro, en modo devocional en el YouVersion, en la Ya. aplicación de app bíblico que usamos a nivel Ajá. mundial. Ahí lo podemos encontrar. Ahorita les voy a dar algunos datos de cómo llegar a eso, ¿no? Entonces, es un riesgo necesario, ¿no? Amar como si nunca nos hubieran herido, porque básicamente apunta a una obediencia y a una salud espiritual necesaria, y no a un hecho de ingenuidad, ¿no? Claro. Sino Sí. que es necesario buscar, digamos que, esta oportunidad, ¿no? Porque si uno está pensando, yo quiero amar, y te pones a pensar en que te dañaron o que te lastimaron, entonces pierdes esa oportunidad. Claro, podríamos tomar el ejemplo de repente como de los niños, ¿no? Los niños tienen, al tener un corazón tan limpio, ellos no están con esos temas de que no, sí, ellos te quieren por naturaleza, ¿no? Son cariñosos y todo. Ellos no tienen el temor a menos que pase algo que los pueda dañar también, pues, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Porque si digamos, ¿no? Si tú eres la persona que lo hice todo, como suele decirse, ¿no? Digamos que tú te dispusiste a querer a esa persona, estabas muy comprometido o comprometida, y tú querías darlo todo, y la otra persona no te retribuyó lo que tú, no hubo ese equilibrio. Entonces digamos que eh, la persona que más se entregó, pues obviamente sale más herido, ¿no? Más gastado, ¿no? Claro, pero Entonces, también hay que entender de que no es culpa de esa persona, ¿no? Lo que la otra persona pueda tener o presentar o rechazar es ya tema de él o de ella, pues, ¿no? Tú sigue con lo que sientes, en algún momento se va a dar que vas a encontrar una persona idónea que sí va a querer todo lo que tú ofreces, ¿no? así es, ¿no? Entonces, de todas maneras, tienes que ir pensando en que no fuiste, digamos, porque yo lo menciono, ¿no? Porque muchas veces, a veces, cuando hay esos rompimientos, es fácil echarle la culpa a la otra persona, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, no, como que no encajamos, como que quiero estar un poco más libre, o sea, empiezan a notarse excusas que a la otra persona que lo dio todo, digamos, le hace sentir culpable, Claro, que no entiende qué pasó, ¿no? ¿no? Le hace sentir Mm. como que ella fue, o él fue la persona que provocó el error, que provocó la desazón, que provocó el rompimiento. Entonces, entonces esa persona camina por la vida pensando de que no, algo está haciendo mal, y entonces no se da la oportunidad. Entonces es necesario por eso pensar en, como dice, formatear, no pensar en nada, ¿no? Como si no te hubieran hecho nada, darte la oportunidad de amar como si nunca te hubieran herido, ¿no? Así es. Entonces, esa es la premisa, ¿no? Sí. Al sanar, el cerebro recupera la capacidad de procesar el afecto como placer, ¿no? Eso es lo que dice este pastor. Y bueno, ya para ir culminando el tema, vamos a ir a algunas recomendaciones, creo que siguen ahí, a ver. Sí, precisamente ahí las recomendaciones, ¿no? Y bueno, ahí justamente ahí está en el YouVersion, ahí está el autor. Ustedes van a encontrar ahí, lean este devocional, está muy bueno, muy bueno, muy bueno, lo recomiendo a todos. Yo creo que eh, estamos todos llamados a leerlo, ¿ah? Porque yo creo que tiene un enfoque bien centrado, ¿no? Entonces, ahí está en el devocional.
¿Ustedes chicos tienen el YouVersion? ¿Sí? ¿Tú, Roy, tienes el YouVersion? ¿Sí? No tiene, ya, tienes que descargar, ¿ah? Bueno, para los que no saben, hermanos, este YouVersion es la aplicación bíblica más descargada a nivel mundial. A nivel mundial. Es una aplicación que te descarga todos, creo que están todas las versiones bíblicas habidos y por haber en todos los idiomas, ¿no? Entonces tú puedes descargar ahí la Reina Valera, Dios habla hoy, el NBI, qué sé yo, ¿no? El Nueva Jerusalén, todos están ahí. Y agrega también esta aplicación, agrega una sección de devocionales. Y en esta sí. sección de devocionales, ahí está. Por temas específicos. Así Inclusive. es. Ahí van a encontrar este tema, ¿no? Ama como si nunca te hubieran lastimado, ¿no? Por este autor, ¿no? Por Jensen Franklin, ¿no? Y lo interesante es que esta aplicación también tiene un modo tipo red social, ¿no? Tú entras con tu perfil, te encuentras con otros hermanos, también compartes, también le das like a sus versículos que comparte, te da la opción también de compartir gráficos con versículos que tú quieras, los resaltas. Sí. Entonces es una aplicación muy buena. Entonces, si es algo bueno hay que recomendarlo, ¿no? Entonces, les recomendamos en primer lugar, lean el devocional de este hermano, ¿no? Después, el segundo punto para reflexionar es romper el ciclo de la rumiación mental, ¿no? Si estás pensando y pensando y dándole vuelta al problema que te han causado, ya basta, ya ahí nomás, ya haz un stop. Tiene que haber un stop. Tiene ¿no? que haber Porque un stop. si no vas a seguir en el mismo ciclo y vas a recordar lo que te pasó con la otra persona y es un y cuando tema conozcas sin fin. a alguien y de pronto se dé la opción, sí, te pones las barreras y no te da la oportunidad, ¿no? claro. Tienes que romper el ciclo, ¿no? Es importante, ¿no? Y la última es identificar los muros que has levantado, ¿no? ¿A qué nos referimos con los muros que has levantado? Es a aquellas cosas que no te permiten dar esta oportunidad de nuevamente amar, de estar en esta situación afectiva que es muy bonito, ¿no? Claro, pero sí, o sea, eso pasa, ¿no? Eso siempre pasa. Yo me acuerdo que yo decía, yo nunca voy a estar con nadie, o voy a quedar sola con mi hija. Tenía la bandera ahí de que me iba a quedar sola todo el tiempo. Hasta que ya saben, ya, ¿no? Hasta que pasó lo que pasó, ¿no? Sí, pero sí, o sea, eso, pero también se dio cuando yo realmente, bueno, yo siempre, al principio estuve en una ida y vuelta de acá de la iglesia, ¿no? Venía un tiempito, me iba, hasta que dije, no, señor, acá ya pase lo que pase, suceda lo que sea, yo voy a estar aquí contigo. Tú vas a ser mi guía hasta el último día de mi vida. Y después, en ese mismo año, una amiga me invita, ¿no? a un campamento. A un campamento. Yo decía, no, yo quiero dormir porque las fiestas patrias y me quería quedar descansando. Sí. Y estuvimos en un taller con una hermana. Antes que sigas con eso, ¿no? Porque también hay una historia paralela que se escribe para este lado, ¿no? Sí. Así como tú no querías ir al campamento, también yo no quería ir al campamento, ¿eh? Por si acaso. Sí, también estaba con mucho desánimo, no quería ir. Yo no me quiero levantar a las 5 de la mañana. Es más, yo me iba todos los años a campamentos misioneros que hacíamos a nivel digital, y yo llevaba mis equipos y era muy animado, ¿no? Pero ese año, por alguna razón, me sentía como que no tenía ganas de hacerlo. Dije, no, Señor. Pero como ya me había comprometido con el Señor, básicamente por eso dije, bueno, Señor, como ya te prometí, lo voy a hacer. Pero digamos que mi ánimo estaba por los suelos, ¿no? No, y el mío también, porque para colmo estaba con gripe. Y yo decía a mi mamá, no voy a ir. Y mi mamá me decía, a mi amiga, vamos. Y, pues vamos, le digo. Y fui porque ya, vamos a ver, vamos, te voy a acompañar todavía, le dije. Sí, y en ese taller me acuerdo que decían para buscar la búsqueda del idóneo, ¿no? Y mi amiga me dice, vamos, ay, no, anda tú, le digo, yo no quiero ir. Y me acuerdo que ese día oramos por la búsqueda del idóneo. Del idóneo. Y yo lo único que me acuerdo que le dije al Señor, si tú tienes a alguien para mí, que sea una persona que me acerque más a ti. Es lo único que yo le pedí.
y acá lo conocí ese mismo día, Señor. Bueno, me habías conocido días antes, digamos, ahí en el paradero, ahí en el bus, antes de llegar al taller. No, yo nunca te había visto. Sí, pues eso es lo curioso, chicos, ¿ah? Que congregamos en la misma iglesia, pero nunca nos habíamos conocido, ¿no? Tuvimos que ir a un campamento distrital para conocernos, ¿no? Y bueno, y el Señor se encargó de los demás, ¿no? De escribir la historia, ¿no? Y gracias a Dios porque Sí, ya han pasado... Pero para eso yo tuve que perdonar, porque sí es verdad, se tiene que perdonar todo lo que te han hecho y perdonarte a ti misma también, porque hay cosas que tú te reprochas de cierta forma, ¿no? Que de repente puedes decir, sí, yo permití, o yo dejé, o yo no hice, o yo hice, no debí. Entonces uno tiene que también perdonarse y dejar todo en blanco, ¿no? Esperar que el Señor haga su voluntad, te renueve, te restaure. Así es. Y no esperar perfección, porque nosotros no podemos ser perfectos. Dios cada día nos va puliendo, nos va ayudando, ¿no? Entonces, en ese camino nos encontramos. Bueno, me encontré yo con Juan Carlos y ahí poquito a poquito hemos estado, ya son 14 años. Ah, claro, como enamorados, sí. Desde que nos conocemos, 14 años. Pero casados 10, recientemente 10 años, ¿no? Y ahí vamos todos los días aprendiendo. Sí, todos los días se aprende, chicos, ¿no? No somos obra perfecta, obra terminada, creemos que cada día... Todos los días hay que estar en comunicación, volviéndonos a reencontrar. Hay días que yo le digo, ay, hoy día no me caes, le digo, porque de verdad que a veces tenemos algunos pequeños temas, pero luego otra vez la comunicación. Yo me acuerdo cuando nos íbamos a casar, ¿no? Nos dieron dieron el tip, ¿no? ¿Cuál es el consejo para la pareja? Comunicación. De verdad que ya todo el mundo nos decía, ya me tenía aburrida con la comunicación, pero realmente es lo único que nos sostiene, puede, ¿no? Sí. Si no, ahí vienen los distanciamientos, vienen el que te guardes las cosas y luego cuando quieres sacarlas salen ya demasiado veloz, ¿no? Y ahí podrías dañar a la persona también. Así es. Entonces digamos que el Señor va dándonos un camino por donde andar y que consiste en dejarte que Él restaure tu corazón y te des una nueva oportunidad para querer, para amar, ¿no? Entonces, gracias a Dios por este tiempo que ya llegamos a la parte final. Recordemos algunas ideas por acá. Dice, el muro de tu protección se vuelve tu propia celda. Al decir, ya no confío, tu seguridad se convierte en aislamiento, transformando tu mundo relacional en un desierto. Perdonar es desalojar el deudor de tu mente. Si no renuncias al cobro de esa deuda, el ofensor sigue viviendo en tus pensamientos sin pagar alquiler. Mucho ojo y mucho cuidado con eso. Sí. Tu corazón seco rechaza el agua que necesita. Cuando el olor te vuelve quebradizo, cualquier intento de afecto ajeno te irrita en lugar de nutrir tu vida, ¿no? Suelta el cántaro para recibir el agua viva. No puedes abrazar una nueva relación sana si tus manos siguen ocupadas sosteniendo el recipiente de un pasado muerto. Así que la herida te vuelve tacaño con el amor. El mayor daño del trauma no es el dolor ayer, sino que te quita la generosidad para amar hoy. Muy bien, entonces hermanos, llegamos a la parte final de este programa. Esperamos que hayan pasado todos bien. No sé si tienes algunas palabras finales. No, gracias por la invitación súper espontánea. Hoy yo no tenía la menor idea de que iba a estar aquí, pero bueno. Pero bueno, ahí estamos, Dios sabe. Como parte del proceso, ahí el Señor también nos pone a prueba en ese sentido. Bien, hermanos, que el Señor me lo bendiga. Estamos todos despedidos hasta el próximo lunes de su programa, este podcast Sobre la Roca. El Señor me lo bendiga. Bendiciones.